Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada 2 semanas con Costa Rica, con Brian Acuña para su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian? Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, todos estamos un poco atentos a lo que está sucediendo en Oriente Medio, las noticias últimas. El foco de la cuestión está sobre el tema de la retirada de Estados Unidos de la zona kurda del noreste de Siria, la invasión turca, pero todo esto ahora se ha traducido también en que los kurdos han decidido aliarse con el presidente de Siria y de la mano también de Rusia, pero Rusia está triunfando no solamente en este frente, sino parece en muchas zonas que el presidente norteamericano parece descartar o por lo menos no estar tan interesado, ¿no? Así mismo, como lo planteas, es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, creo que uno de los elementos importantes de todo lo que estás conversando, que de hecho no es parte de la columna, pero sí es importante resaltar, es que al menos esta incursión que está haciendo Turquía en las regiones del norte de Siria contra los kurdos le están dando visibilidad a un tema que se ha dejado por mucho tiempo fuera de las agendas políticas. Por lo menos está en la agenda de los medios, vamos a ver cuánto tiempo dura. Pero por el otro lado, la columna de hoy va asociado a este tema de lo que Estados Unidos va dejando atrás, ¿verdad? Y cómo el presidente de Rusia es el que está aprovechándose de las circunstancias. Y en esta semana Putin visitó varios países de la región del Golfo, algo que también es trascendental, no ocurría, digamos, desde hace muchos años de que un presidente ruso se uniera con países del Golfo, pensando principalmente en la alianza que tienen los rusos y los iraníes, ¿verdad? En este caso, pues Putin, en una de las visitas de las últimas que logra realizar en esta semana, firma un acuerdo con montos superiores a los $1.300 millones con los Emiratos Árabes. Esto ocurrió en Abu Dhabi, en temas relacionados con tecnología avanzada en energía y salud. Hace días atrás estuvo el presidente Vladimir Putin presente en Riad, en la capital de Arabia Saudita, para firmar lo que se llama la Carta de Cooperación OPEP+, que acá en este caso conversa o llega a un acuerdo con los 14 países exportadores de petróleo que son miembros permanentes y los 10 países que no son miembros, que son observadores, para poder oficializar un documento donde se pretende fortalecer la cooperación y la estabilidad del mercado petrolero. Obviamente esta estabilidad es favorable a las intenciones de Rusia, ¿verdad? Va como muy de la mano a un acuerdo que se había firmado años atrás también para poder estabilizar los precios del petróleo y que Rusia pudiera sacar un beneficio de esto. Es muy llamativo porque en esta visita que hace el presidente Putin directamente a Riad, ¿verdad?, a la capital de Arabia Saudita, estuvo presente tanto el rey Salman Abdelaziz, ¿verdad?, Ibn Abdelaziz, perdón, como Mohammed bin Salman, del cual pues tenemos hasta una columna especializada solamente para el príncipe heredero que va a estar en el momento en el que su papá ya no pueda más, firmando acuerdos y viendo la forma de acercar posiciones con Arabia Saudita, algo que suena un poco controversial, ¿verdad?, pensando en las relaciones que tiene directamente Rusia con la República Islámica de Irán. Esto obviamente ha ido cambiando paulatinamente. No es que haya roto completamente con Irán, aunque en algún momento sí nos llamó la atención cómo se ha bajado un poco esta relación ruso-iraní, ¿verdad? Y la dinámica, por lo menos de Rusia, ha cambiado en el Medio Oriente desde que la guerra se desarrolla en Siria, ¿verdad? Porque primero empezaron a ver Irán que estaba aprovechando de las circunstancias para crear esta media luna de influencias que tiene en la región iraquí, siria y libanesa. Y por el otro lado también porque Rusia ha venido a tomar posición de los lugares que Estados Unidos decidió dejar atrás, ¿verdad? Estados Unidos, desde el gobierno de Barack Obama, decidió salir de las regiones de Oriente Próximo y apostar más que todo por las zonas del sur de China. Y esto, por supuesto, buscando, digamos, siempre
mantener un control cercano, pero ya no tan fuerte como el que se tenía anteriormente. El presidente Obama y ahora con el gobierno de Donald Trump han ido dejando poco a poco la región de Medio Oriente, y quien ha aprovechado, por supuesto, este avance ha sido directamente Rusia, quien a través de sus relaciones diplomáticas y a través de todos los contactos que ha logrado, no solamente ha podido, digamos, gestar una reunión como esta que tuvo en Riad, sino que también, bueno, tiene el gobierno de Teherán al lado suyo, ha logrado también en alguna forma conversaciones muy, muy importantes con el gobierno israelí, algo que hace décadas no se veía con tanto contacto, ¿verdad? Que habíamos dicho en algún momento de que Israel había aprendido a hablar ruso y que los rusos habían aprendido a hablar hebreo, por cuanto han tenido una relación bastante cercana, gracias, digamos, a estas movidas que empezó Obama y que el presidente Donald Trump pues ha seguido en cierta manera también desobedeciendo en algunos casos a sus propios estrategas, y pues ha dejado espacios vacíos que, como sabemos, en ejercicio del poder nunca quedan vacíos o vacantes por mucho tiempo. También han logrado un tipo de enroque, viéndolo, digamos, desde esta posición, con las relaciones y acercamientos que han tenido tanto con la República de Egipto, ¿verdad? Que en este caso Egipto es además un estado eje del mundo árabe, y tiene relaciones con Turquía, algo que también décadas atrás no nos imaginaríamos, y que además Turquía juega con agendas dobles, puesto que por un lado tiene negociaciones y contactos la República perdón, con la Federación Rusa, pero al mismo tiempo todavía mantiene sus contactos con la OTAN. Entonces esta doble agenda que maneja Turquía, que es más que todo una agenda de Erdogan, ¿verdad? Y el gobierno de turno, ha llevado a que Rusia pues tenga ahí un control no solo de lo que podríamos llamar las potencias a los alrededores del Medio Oriente, ¿verdad? Las periféricas, como son Israel, Irán y Turquía, sino que ahora también está haciendo contacto directo con las potencias regionales que sí son del mundo árabe. Putin no desaprovecha esta oportunidad de visitar Riad y ofrecerle una vez más al gobierno de Abdelaziz blindar Arabia Saudita, ¿verdad? Pensando en este ataque que recibieron por parte de estos drones de origen iraní. Otra vez insiste Rusia en que Arabia Saudita les compre los S-400, ¿verdad? Así como también en su momento le ofreció a Turquía tener de sus sistemas de defensa. Y por otro lado, sigue teniendo muy de cerca los acontecimientos que están pasando a nivel regional. Jorge, no sé si tienes alguna acotación. No, sí, de momento coincido en todo. Ok, perfecto. El proyecto que creo que tiene más de cabeza, tal vez, la dinámica rusa, es este proyecto de una Siria unificada, ¿verdad? Que es un proyecto que además se ha planteado con la República Popular de China, que es la otra gran potencia que se menciona de vez en cuando en Oriente Medio, porque ahí tienen una participación menos efectiva o menos activa como la que tienen en África o en las propias zonas asiáticas, pero este proyecto de la Siria unificada da la respuesta de por qué en este caso los rusos han optado por tomar posiciones contra las acciones militares que el ejército de Recep Tayyip Erdogan han estado realizando contra la región norte de Siria, ¿verdad? Hablándolo un poco en contexto, yo imagino que tienen ya un poco más de conocimiento del tema. Lo que pretende en este caso Recep Tayyip Erdogan es crear un corredor o sustituir población que está dentro de la zona kurda, desplazando a la población kurda y sustituirla por desplazados sirios que además son contrarios al régimen de Bashar al-Assad. Por eso también algunas de las alianzas que ha logrado establecer la Turquía de Erdogan ha sido tanto con opositores del régimen como el despertar también de estas células adormecidas que quedaron de los vestigios de lo que fue el Estado Islámico en su momento, ¿verdad? Rusia no entra en esta región por un tema humanitario, ¿verdad? No entra en defensa de los kurdos, sino más bien quiere evitar de que Turquía pueda ser todavía mucho más poderosa, que amplíe el radio de acción y que, por supuesto, esto le vaya a permitir tener una cuota de poder mucho más grande, ¿verdad? Todas estas zonas que está tomando Rusia son las zonas que el presidente Donald Trump decidió abandonar.
y que decidió dejar a su suerte. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una región bastante comprometedora, ¿verdad?, para los intereses de todos los actores que están presentes. Esta avalancha que está logrando Turquía, en cierta manera, no solo pone tensas a las potencias hegemónicas, Estados Unidos, Rusia y China, sino que, por supuesto, las otras potencias periféricas, Israel e Irán, y por el otro lado también, obviamente, la amenaza directa que tiene que ver contra Arabia Saudita, que no se menciona mucho, pero hay una competencia muy, muy directa entre el gobierno de Riad y el gobierno de Ankara, ¿verdad?, por ser los principales que mantengan este foco de influencia sobre las posiciones sunitas alrededor de toda la región. Por otro lado, los rusos han logrado ubicarse, digamos, de manera estratégica, aunque no han llegado a resolver los problemas regionales. O sea, no hemos visto que los rusos hayan llegado para pacificar del todo Siria. Lo que han logrado, digamos, es bombardear zonas donde hay opositores, donde hay agentes cercanos al gobierno de Riad, por ejemplo, o agentes cercanos o ajenos al gobierno de Bashar al-Assad, bombardeándolos de manera indiscriminada, algo que no se menciona mucho, porque además los rusos entran y bombardean y no hay mucho reclamo a nivel internacional. Tampoco es que a nivel mediático se extienda tanto, digamos, el conocimiento sobre este tema. Pero por el otro lado también, digamos, hay otros temas laterales, la situación migratoria de los desplazados que están en zonas aledañas, los que se están movilizando hacia Europa, el tema palestino. En estos temas Rusia no está involucrado directamente, sino que lo que ha hecho es acomodarse dentro de la región a su propia conveniencia, ¿verdad? Que esto también hay que hacer honor a la verdad, lo hacen todos los líderes que llegan a tomar posición de dominio dentro de la región. Todas las movidas que está haciendo Rusia son, por supuesto, asegurando el control de la zona, mientras Estados Unidos en las últimas semanas o en los últimos días han intentado calmar las tensiones con el aliado más cercano que tiene en la región, que es Israel, ¿verdad? Ahí enviaron a un miembro del gobierno estadounidense, ¿verdad?, para decirle a Israel de que no los van a abandonar, porque uno de los llamados de atención que se ha hecho a lo interno de Israel es si Donald Trump abandona a los kurdos que en algún momento lucharon contra Daesh, que les ayudaron a sacar, digamos, a todos estos grupos que estaban desestabilizando de una manera inobjetable todo Medio Oriente. ¿Qué podría pasar directamente con Israel, ¿verdad? Israel teme que en algún momento, ya sea el gobierno de turno o el gobierno que venga posteriormente, que podría haber cambio, ya sea de Donald Trump, algo que todavía no queda claro porque es muy poco común de que un gobierno estadounidense dure menos de 8 años, pero si eventualmente cambiaran y se pasaran de acera, que es como lo más probable, y quedara un gobierno demócrata, hay temores de que si se ha dado cierto abandono con respecto al tema de Israel, que pueda, digamos, del todo quedar Israel a expensas de lo que ellos mismos puedan gestar. Por eso también el acercamiento que ha tenido Israel con el mundo árabe en el último tiempo también le lleva a tener que tocar las puertas de Moscú, ¿verdad? Esto ha sido una cuestión de conveniencia y creo que Israel ya empieza a sentir un poco más los azotes de lo que está haciendo, no solo la amenaza del tema iraní, sino que también ya ahora la República de Turquía también se está convirtiendo en una amenaza. Y ojo, no estamos hablando de la población turca, estamos hablando directamente de las políticas del gobierno de turno, en este caso del gobierno de Erdogan, quien ha impulsado también una agenda no pro-palestina, sino tal vez pro-turca, otomanista, ¿verdad? Neotomanismo, que es lo que ellos, digamos, han ido marcando en el último tiempo y que han enfriado las relaciones también que hay entre Ankara y Jerusalén. Aunque, digamos, en el tema de las relaciones entre Estados Unidos e Israel y Estados Unidos y el mundo kurdo, hay que marcar, digamos, un elemento que es sustancial, que mientras los kurdos no tienen un Estado propiamente creado, sino que están pues dispersos en 4 estados, un poco más de 4 estados, pero 4 estados principales, sin una independencia, sino que son zonas de autonomía. El caso, digamos, de Israel, pues estamos hablando de un Estado soberano que tiene una estabilidad y poderío que ha logrado desarrollar y fortalecer tras más de 7 décadas
de estar presente en la zona de manera independiente, ¿verdad? Después de todo el trajín de las divisiones e independencias de la región. Mientras que por el otro lado, por cuestiones políticas y por traiciones de la historia, los kurdos se han mantenido bajo la necesidad de aliarse con el menor de los males coyunturales, ¿verdad? Mencionabas en un inicio de la columna de que los kurdos ahora han tomado la decisión de aliarse con el gobierno de Bashar al-Assad. Es el menor de los males que tienen en este momento los kurdos y no les ha tocado otra, pues aliarse, digamos, con el gobierno que durante mucho tiempo también les dio palo, ¿verdad? Ven peor la amenaza que significa Turquía y la posibilidad de que las células islamistas, que además están liberando a otros islamistas enterrados en cárceles kurdas y demás, puedan ejecutar, ¿verdad? Quizás algunos puntos altos, como ya para cerrar la columna, puntos altos de esta situación actual de Rusia y lo que está ocurriendo en la zona es que le suma a favor a la política euroasiática que está manejando Rusia, ¿verdad? Rusia se ha logrado empoderar en esta pequeña parte, ¿verdad?, de las teorías deterministas de control de las relaciones internacionales y le ha dado un golpe muy fuerte a las políticas atlantistas, ¿verdad? Todo lo que son los países occidentales. Ahí tenemos dos casos muy importantes. Estados Unidos, que no tiene una agenda y una política exterior clara con respecto al Medio Oriente, siguen enfocados y empecinados, ¿verdad?, en seguir hablando del control contra China, ¿verdad? Ven todavía más amenazante a China por la forma en la que ellos entran a través del tema económico, están dejando muy de lado la parte del control estratégico que está logrando Rusia y su agenda euroasiática, y por el otro lado tenemos a una Unión Europea que está debatiéndose entre cuestiones internas, por ejemplo, la cuestión del Brexit, mientras que por el otro lado tienen que mantener un silencio demencial con respecto a las actividades que está haciendo Recep Tayyip Erdogan en las zonas kurdas de Siria, mientras que en las zonas calientes del Medio Oriente, ¿verdad? Esta zona que no solo es caliente por su clima, sino que además es caliente por todas las tensiones que se generan, se está reconfigurando los niveles de poder y al final de cuentas ahí quien está sacando bastante petróleo, no solo de manera literal, sino también de una manera metafórica, es Rusia sin lugar a dudas, ¿verdad? O sea, ha logrado tener el posicionamiento que han podido ampliar, y en las zonas asiáticas, que no lo menciono en esta parte, en las zonas de Asia Central y Asia del Sur, recordemos de que China y Rusia tienen una alianza estratégica para que mientras China se convierte en la gran manufactura del mundo, el blindaje que va a tener Eurasia va a ser de origen ruso. Eso obviamente daría para hablar toda una columna, pero mientras tanto en la región del Medio Oriente, mientras se va quitando la política atlantista y las influencias de Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia va a todo galope ubicándose en todas las zonas, tanto periféricas como centrales, del control de Oriente Próximo. Jorge. Pues creo que has dibujado con bastante precisión lo que está sucediendo ahora. Unos abandonan y otros recogen lo que queda, y lo que queda es muy importante y muy interesante especialmente para alguien como Putin, que pretende relanzar a Rusia como potencia mundial y situarla por lo menos al mismo nivel que Estados Unidos y China. Y eso que últimamente la economía no le ha funcionado demasiado bien, pero con estas influencias evidentemente va a ser un actor indispensable en el escenario del futuro, ¿no? Así es, Putin se está logrando, digamos, como dices, tiene un problema interno económico, pero a través de estas alianzas está solventando mucho de estos problemas económicos, ¿verdad? Quizás no va a ser lo mismo para Turquía. Turquía va a tener un techo en estos momentos para poder detenerse, porque mucho de lo que hace el presidente turco es una copia de los movimientos que hace también Putin. La diferencia es el poderío que tiene uno con respecto al otro. Militarmente hablando, hablamos de que Turquía es la segunda potencia estratégica de la OTAN, pero por el otro lado no llega todavía a los niveles en los cuales está Rusia. Entonces, por lo tanto, mientras Rusia puede elevar un poco más el techo hacia donde puede subir, y Putin y todo lo que se mueve alrededor de él va a ampliar su zona de influencia,
Turquía puede que en algún momento llegue a un techo y más bien de nuevo tenga que tocar las puertas de Moscú para ver de qué manera se vuelven a meter dentro de la dinámica que, como les dije, ya Estados Unidos y la parte atlantista está dejando de lado y que sin ningún lugar a dudas Rusia está asumiéndolo y con la cabeza bien en alto. Pues nada, sabremos más a medida que pase el tiempo y, por ejemplo, dentro de 2 semanas volvamos a comunicar contigo. Muchas gracias por habernos atendido, Brian. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.